Qué bendición es poder estar una vez más compartiendo con ustedes en este tu canal Enlace BPB 15.1 Televisión Abierta. Somos del Desayuno Pastoral Interdenominacional. Siempre es grato poder compartir con ustedes cada miércoles y poder compartir la palabra del Señor y también conocer cada miércoles, cada vez que estemos con ustedes, conocer un pastor, a un siervo del Señor que están trabajando ahí en el anonimato, pero delante del Señor están visibles. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes, amados pastores. Les saludamos a todos los pastores del Desayuno Pastoral. Saludamos a todos los pastores que nos van a estar viendo, a los hermanos, a nuestras hermanas, amigos también que nos ven a través de este hermoso canal. Un canal, como yo digo, de bendición para la iglesia en Chile. Sí, Enlace BPB 15.1, un canal de bendición para la iglesia en Chile. Bien, aquí estamos, queremos tener un tiempo lindo en la presencia del Señor y me acompaña en este día el pastor Sergio Martínez. Pastor, que el Señor le bendiga. Amén, Pastor Manuel, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento, ¿cierto?, de estar en este lugar. Un día estuve aquí cuando hicimos 24 horas de oración y la verdad que fue un lindo momento y dije yo, un día voy a volver y hoy día, ¿cierto?, se me ha dado la oportunidad y quiero dar gracias a Dios por eso. Gracias, bien, Pastor. Bien, vamos a estar conversando con nuestro pastor. Sabe que el pastor dentro de su función pastoral tiene muchas historias bonitas, que yo creo que usted se va a meter en esta conversación porque creo que si hablamos de escuela en el Señor o hablamos del desierto que uno tiene que pasar, creo que el pastor es el mejor ejemplo de haber pasado el desierto, de haber pasado la escuela para llegar al pastorado que hoy está realizando. Pero antes me gustaría orar, porque no hay nada mejor que poner todo en las manos del Señor para que lo que podamos hacer sea una bendición para todos nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús vamos a tu presencia, donde queremos establecer en este programa tu reino, queremos establecer, Señor, lo que tú haces, lo grande y poderoso que tú eres. Bendigo a todos los que nos están viendo en esta hora, a los que nos van a ver en forma diferida más adelante, que cada uno de ellos, a través de lo que hoy vamos a hablar, también puedan ser bendecidos. Gracias, Señor, por cada pastor de nuestro Desayuno Pastoral Interdenominacional. Gracias, porque sabemos que tú también estás ahí para dirigirnos y para bendecirnos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, vamos adelante entonces, ¿no? Entremos al grano, como decimos los chilenos. Amado pastor, siempre tengo la pregunta del millón, ¿no? Y quisiera comenzar antes de entrar a la historia, a su experiencia en el Señor, a lo que hoy está realizando. Me gustaría saber hace cuánto tiempo ya que está en el Señor o que nos pueda contar cómo fue el llegar a Cristo y cómo fue el llegar al ministerio. Amén. Bueno, doy gracias al Señor. Muy joven, pastor, muy joven. Conocí al Señor a los 17 años. Venía de una familia que no conocía. Nadie en mi familia conocía al Señor. Solamente eran católicos porque tenían que bautizar a un niño, porque a lo mejor tenían que ir a hacer, ¿cierto?, una presentación a la iglesia. Pero la verdad es que no conocía al Señor, nadie tenía un encuentro y a los 17 años yo le preguntaba sin conocerle, me hacía la pregunta, ¿qué va a hacer de mi vida? Porque yo veía mi entorno, veía gente, cierto, matrimonio destruido, veía a los jóvenes con los cuales yo me junté desde niño, ahí en Conchalí, la 7 de febrero, una población muy mala en ese tiempo. También. Y yo me recuerdo que yo andaba con ellos para arriba y para abajo, pero yo era el más sano de todos. ¿Andaba en malos pasos? Sí. Andaba con ellos, pero no andaba en malos pasos. Antes la juventud no era tan mala como ahora. Entonces, puede que haya sido, pero no había la comunicación que hoy hay. Entonces, yo después, como le digo, le preguntaba, ¿cierto?, ¿qué va a hacer de mi vida? Más adelante, veía matrimonios al lado mío destruidos, jóvenes, ¿cierto?, ya metidos en la droga. Y un día tuve un encuentro con el Señor en el Paseo Humada, pastor. Ahí con el pastor Eduardo Herrera. Pastor Eduardo Herrera estaba recién empezando su ministerio Tiempo de Dios. Y recuerdo que iba pasando y la alegría, ¿cierto?, ahí cuando hacían un tapón ahí en la Alameda, ahí en Humada 40. Me acuerdo que estaban ahí y ahí conocí al Señor. Ahí alguien, pastor, empezó a hablar, me dijo, levante la mano si necesita de Dios, y yo levanté la mano como a 50 metros. Y ahí, ¿cierto?, me fueron a buscar dos jóvenes, me acuerdo,
y ahí hicieron la confesión de fe y desde ahí conozco al Señor, pero uno no se afirma de inmediato. Por eso yo le digo a los hermanos, hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque nadie, ¿cierto? Nadie de un día para otro cambia. Dios quiere que seamos transformados, Dios quiere que cambiemos, amén, pero esto también tiene su tiempo. Yo conocí al Señor y empecé a tener una experiencia, a pedirle todo lo que le pedía, el Señor me lo daba. Y ahí, cierto, podía ver de que Dios era real. Me enamoré del Señor, me enamoré, pero después me casé y después estuve hasta los 30 años cuando lo conocí a usted, pues, Pastor Manuel. Lo conocí a usted ahí en una iglesia, ahí en Tiempo de Dios, de veras, ahí de veras, en sí. Vecinal. Amén. Y ahí lo conocí y me acuerdo que usted fue el primero que empezó a discipularme. Amén. Y con mi señora siempre lo recordamos. Ahí en ese mismo tiempo nos bautizamos ahí en Serrano, 248. 248 nos bautizamos ahí. Y luego, ¿cierto? Después seguí trabajando yo ahí con los niños. Ahí yo me hice conocido en la Asamblea de Dios porque yo trabajaba con los niños. Obras de teatro, todas las obras que yo hacía. Usted tenía todo un equipo de trabajo, ¿no? Y creo que aún lo tiene. Todavía, claro. Y me fui, ¿sabes? Después de estar 2 años en esa iglesia, me sale una casita en Maipú, me voy a Maipú, trabajando 2 años más en Maipú. Y el Señor me dice... O sea, yo creo que uno entra a los propósitos de Dios, a veces uno sin darse cuenta. Exacto. ¿Cierto? Y sabe que me fui, tengo yo un pariente, un tío en Francia, y de un día para otro me voy a Francia. Amén. Pero realmente cuando estaba en Francia me di cuenta que no era Francia donde tenía que estar, y a los 7 días me fui a España. Y en España es donde yo hice como la escuela del Señor, donde pasé por el desierto, pero también después del desierto el Señor me prosperó, el Señor me bendijo mucho. Recorriendo, yo siempre le he contado muchos países, casi toda Europa, yendo a Israel, a Jerusalén un par de veces. Y la verdad es que fue una bendición, hasta que un día, en el 2013, al final del 2013, el Señor me dice que me vuelva a Chile. Y yo le pregunto, Señor, ¿de verdad? Y me dice, sí, Señor, de verdad. Pero en todo ese momento de actividad, porque usted me contaba dentro de las conversaciones que hemos tenido que estaba viviendo todo un tiempo lindo en el Señor, Dios lo estaba usando junto a su esposa, amén, estaban trabajando, y en un momento Dios le dice, bueno, es hora de volver. Sí, como que nos dan ganas de volver porque uno tiene todo armado. Sí, pues. Aparte, bueno, como le digo, desde el principio en España no fue fácil, en la escuela del Señor yo llegué a España y estuve un mes, porque yo no conocía a nadie. Amén. Por eso yo siempre tengo misericordia con los hermanos que vienen de afuera. Siempre hemos estado ayudando a gente. Lo mismo hicimos allá en España. Estuve un mes durmiendo en la calle. Yo le contaba que dormía en el metro, dormía en las plazas, iba a dormir al aeropuerto. Se pagó el precio. Pagué el precio, un mes. Pero ¿sabe qué? Yo sabía que era un trato de Dios, estaba tranquilo, también estaba confiado de que eso era pasajero. Amén. Y yo podía dormir de repente en las noches, uno no sabe, las noches durmiendo en cualquier parte, por ahí en una plaza, podía pasarle algo, pero yo miraba al cielo y decía, si me pasara algo, yo sé que Dios es fiel, así como dijo Abraham. Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero sabía él también de que Dios era poderoso para levantarlo. Y esa era mi confianza. Amén. Después de estar un mes durmiendo en la calle, sabe que yo entré a habitar, amén, porque costaba mucho conseguir un albergue para estar en un techo, para dormir en una cama. Y recuerdo que el mismo día que yo encuentro un cupo en un albergue, que estuve 3 meses en la Cruz Roja, justo el mismo día conozco yo a un español con el cual trabajé los 11 años que estuve en España, trabajé. Y eso me permitió, ¿cierto?, conocer toda España. Conozco las ciudades, conozco los pueblos, por el trabajo que yo hacía. Yo trabajaba en piscina. Pero cuando empecé a trabajar ahí, ¿cierto?, me acuerdo que mi testimonio sirvió mucho a la iglesia en España. Porque yo llegué a una iglesia donde éramos 12 y eran brasileños. El pastor Walter dos Santos. Y él, ¿cierto?, un día cuando la primera vez que llegamos, eso es lindo, me gustaría contarlo. Un día llegamos a esa iglesia, nos invitó un trabajador que yo tenía, que me ayudaba a hacer piscina, y me llevó y me dijo, vamos donde el pastor Walter, una iglesia que está recién empezando. Me dijo, y tú parece que le pegáis, así como él no era muy cristiano, me decía, ay, tú le pegáis esto a los de cristianos. Entonces me invitó, y sabe que el pastor, Walter dos Santos, ahí, eran todos brasileños, eran 12, 14 personas que se congregaban y hablaban en portugués, por supuesto, llevaban poco tiempo. Entonces me llamó, me dijo, hermano, con usted quiero hablar. Nosotros nos miramos, nosotros sí, no los conocía, nunca lo había visto.
Y entonces nosotros veníamos con una necesidad, porque es cierto que yo trabajé en piscina, pero las piscinas son de verano, de primavera y verano, donde se trabaja fuerte. Claro. Yo pensé que iba a tener piscina siempre. Yo después de estar un mes en la calle y de estar 3 meses en el albergue, yo junté un dinero para mandar a buscar a mi señora y mis 2 hijos. Y para ellos, para todo el mundo que me conoció, ya, pero no puede ser, imposible. Si usted estuvo en la calle 3 meses, ¿cierto?, en un albergue y trae a su familia. Y eso fue el motivo de testimonio para yo contarlo en la iglesia, para animar, ¿cierto?, a todos aquellos que iban de afuera. Entonces la iglesia creció mucho, ¿sabe?, por un testimonio, por una necesidad. Por eso a mí me encanta el apóstol Pablo, que estando en la cárcel, él podía ministrar a los que estaban allá afuera. Aunque estaba preso, pero la palabra no estaba presa. Y sabe que Dios me bendijo tanto, y el pastor, después de que me sentó en la mesa con mi señora, me dijo: mire, hermano, dijo, hay tiempo de dar y hay tiempo de recibir. Hay tiempo de bendecir y hay tiempo de ser bendecido. Y hoy me dijo, es tiempo de que usted sea bendecido. Me dijo, ¿qué necesita? Y nosotros, claro, a uno le cuesta decir cuando uno tiene una necesidad. Es como yo le digo a los hermanos, porque ese pastor necesita algo, no, si denos, claro. Porque uno no va a pedir. Pues. Claro. Sabe que el pastor me dijo, no, si no lo vamos a parar de aquí, porque yo sé que ustedes tienen una necesidad. El Señor revelándole. Sabe que nosotros estábamos en Madrid, vivíamos en el paseo, digamos, en el Paseo Más, vivíamos en la Plaza de España. Ya. Es como vivir ahí en huérfano, ahí en el centro. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve en la calle, yo solamente me moví por ese entorno. Yo pensé que España era eso. A ver, la gente que a lo mejor viene de afuera y está en Santiago, ¿cierto?, piensa que eso... Pero no, pero hay más lugares, hay otras ciudades, claro, hay otras poblaciones. Entonces cuando llegó mi señora, con mis 2 hijos, pagábamos 400 euros por una habitación de 3x3. Una cama de 2 plazas, ahí dormíamos los 4. Bien calentito ahí. Bien calentito ahí. Pero ¿qué pasó? Que se acabaron las piscinas, pastor. Se acabó el trabajo. Ya. ¿Entiendes? Entonces estábamos a punto ya de irnos a la calle. Ya no solamente yo solo, sino con mi familia. Ya. A la calle. Entonces cuando el pastor, ¿cierto?, nos dice, ustedes tienen una necesidad. Dios trabajando ahí también en el pastor. Hasta que, ¿cierto?, tuvimos que decirle, mire, pastor, la verdad es que es cierto. Vivimos ahí vivimos en la Plaza España. Tenemos que pagar 400 euros y no tenemos. Tenemos 150 euros. Teníamos que pagar 400. Él sacó su billetera, ahí mismo en el momento. Sacó su billetera, me dijo, tome, 250, dijo, pasar los 400, 50 para que compren comida y 50 para que compren bono de locomoción para que vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque supongamos, la iglesia estaba aquí en Santiago, en el centro, y yo tenía que ir a San Miguel. Entonces me dio dinero para yo ir a la iglesia. Desde ahí, sabe que quedamos enganchados con el pastor. Los 11 años estuvimos trabajando con él. Tuvimos radio, hicimos la primera radio en España abierta para todos los pastores, pero ese pastor a las 2 semanas más o menos me dice, hermano, me dice, ¿usted podría traer una palabra? Yo, bueno, traje una palabra y me dijo, después terminamos, me llamó, me dijo, hermano, me dijo, yo quisiera que usted se quedara con nosotros. ¿Sabe? Nosotros somos brasileños y tenemos una misión, ganar a los españoles. Y nosotros con nuestro idioma no podemos. Claro. Y usted como habla en español. Y entonces, ¿sabes lo que me ayudaron? Me ayudaron con un departamento. Me dieron las comidas, me dieron todo para poder trabajar ahí como estar al frente de la iglesia. A los 6 meses éramos más de 80 personas. Al año éramos 180. Tuvimos que cambiarnos de un lugar a un lugar más grande. Y de ahí viene, ¿cierto?, la tristeza, ¿cierto? Contaba el pastor el pastor Marcos Zárate un día aquí contaba también de que, claro, uno está haciendo un buen trabajo y de repente como que lo sacan y lo llevan a otro lugar. Y uno queda triste, ¿por qué? Porque uno está acostumbrado a trabajar ahí. Se encariña también con la gente, con todo el trabajo. Pero familia. No se me vaya tan rápido, lo veo que tiene hasta los ojitos ahí encendidos. Sí. Se me fue muy rápido. Lo que quería decirle yo, increíble, hemos estado escuchando mucho hoy de la escuela. Amén. Hemos estado hablando mucho del desierto en el desayuno pastoral. Los predicadores han hincado el diente ahí de pasar por la escuela, por el desierto. Me gusta más la escuela, como dijo el obispo Carlos Lagos, claro, el obispo más que el desierto. O sea, lo que hizo Dios, sacarlo de Chile, llevarlo allá sin saber usted a qué iba. Amén. Lo llevó a Alemania primero, me dice, a Francia, y después lo llevó a España, estar en la calle, decir, Señor, ¿qué hago acá? Llévame de vuelta. Pero Dios, cuando tiene un plan, claro, y es lo que yo decía un día lunes, hay una gran diferencia cuando tú quieres meterte en el ministerio que cuando Dios te mete en el ministerio. Y creo que Dios hizo ese trato con usted y en medio de todo el desierto
Qué interesante. Y es lo que a muchos les cuesta. O sea, muchos quieren ya ser obispos, apóstoles, claro. Se saltan todo el proceso, como decía el pastor Marcos Zárate, se saltan todo el proceso, pero no quieren pasar el tiempo. Y es por eso que después los vemos caer, los vemos fallar, cometer errores. Qué lindo, pastor, me alegro de escuchar esto. Y creo que esto es bueno también para los pastores que nos están escuchando, para los nuevos también que quieren el pastorado. Hoy hay un gran deseo de ser pastor, pero preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué? Por ahí escuché a alguien que me dijo, yo quiero ser pastor porque quiero estar tranquilo económicamente. ¿Cuál es tu motivación? Como decía el pastor claro, Donoso. El pastor Donoso predicó, ¿cuál es tu motivación? Y es verdad, o sea, creo que lamentablemente hoy estamos viendo un desapego al llamado, amén, ¿no? A decir, Señor, ¿es esto lo que tú quieres conmigo? Y hoy no, yo me estoy metiendo en algo que después se me va a hacer grande. Entonces, pastor, por eso quería detenerlo un poquito. Después de todo ese proceso, de todo ese tiempo de vivir en la calle, llegar con sus hijos, estar a punto de ser echado en la calle, ve que lo escucho, sí. De que lo echen en la calle, aparece la mano de Dios. Y qué lindo gesto del siervo, sí. Hoy deberíamos ser igual. Hoy nos cuesta meternos las manos al bolsillo, no entendiendo que bendiciendo te bendeciré. Es como el pastor de acá del canal, claro, bendecido para bendecir. Yo creo que él también, Dios lo está bendiciendo porque él está bendiciendo y él sabe que recibe doble bendición. Bien, síganos contando, pero no se nos entusiasme mucho. No. Está que llora ya. No, eso es así, me emociona. Claro, porque uno se recuerda todos esos momentos. Sí. Y como le digo, la iglesia empezó a crecer, nos fuimos a otro lugar y llegó al año, ¿cierto? Ya los pastores brasileños me dijeron, ya Sergio, ya es tiempo, ¿cierto?, de que nosotros tomemos el mando, ¿cierto?, de la iglesia. Y bueno, me quedé un poco triste, como que me sentí como que me echaron a un lado. Claro. Pero eso también, pues si uno está tranquilo, no es fácil. También la lloré. También los últimos días me iba llorando a la iglesia. Porque... Injusto. Era injusticia. Claro. Más encima diciéndome, no, es que tú andas diciendo que tú eres el pastor de la iglesia. Y yo nunca he dicho que era el pastor de la iglesia. Sino que como la gente me veía a mí, claro, pensaba que yo era el pastor de la iglesia. El celo tonto que hay a veces. Claro. Entonces, al final salimos ahí como medio no peleado, pero no bien. ¿Y qué hice yo? Amén. Dentro seguí trabajando para la iglesia. Entonces, como teníamos gente que había llegado a diferentes lugares, pongamos, nosotros estábamos en Santiago, venía gente de Conchalí, venía gente de Maipú, gente de la Florida. Entonces yo empecé a trabajar, fui a esos lugares. Me fui a Fuenlabrada, me fui a Móstoles, me fui a Parla, me fui a Ocaña, me fui a varios lugares. Y hoy todos esos lugares que eran casa, familia, hoy casi todas son iglesias. Lindo, Entonces es un trabajo que uno no se da cuenta cuando está ahí, ¿cierto?, en las manos del Señor, trabajando. Y después de ahí uno llegaba a familia, decía, mira, llegó una familia allá a Alicante, a Murcia, y vamos a verlo. Íbamos a verlo y después eso mismo que hicimos en las poblaciones, después lo fuimos a hacerlo a otras ciudades. Y ahí conocí al pastor Béjar, a la familia del pastor Béjar. Un día ellos no tenían cómo entrar allá a Europa y nosotros, ¿cierto?, como yo tenía contacto, le abrimos las puertas y con ellos viajé. Ellos me invitaron, ya que estaban ahí, ellos tenían un ministerio profético, y con ellos nos fuimos a Roma, fuimos a declarar palabras, ¿cierto?, del Señor, ellos, ¿cierto?, como ministerio. Fuimos a Alemania, fuimos a los campos de concentración en Sennhausen, en Berlín. Y vimos ahí, ¿cierto?, los crematorios, vimos las cámaras de gas, estuvimos en ese lugar, el lugar donde todavía se huele el olor a muerte. Dios lo hizo ver muchas cosas, sí. ¿No? Qué lindo, linda experiencia. Sí, y nos fuimos a Portugal, fuimos a Francia con los pastores Béjar. También le abrí una puerta, ahí ellos siempre se recuerdan. Antes de ayer, justamente en unos recuerdos, ¿cierto?, que aparecen en el Facebook, aparecía el pastor Béjar dándonos las gracias como familia, nosotros por haberle ayudado, ¿cierto?, ahí para entrar ellos a Europa. Amén. Llegamos a una iglesia y ellos siempre se acuerdan algo profético también. El pastor de la iglesia donde yo les conseguí para que se quedaran, tenían dormitorio, el pastor les pasó las llaves. Le dijo, trae pastor Béjar, las llaves de la iglesia. Y el pastor, el obispo Miguel Béjar, dijo, esto es profético, dijo, me están dando la llave del país. O sea, y ellos, claro, entonces se sintieron muy contentos, muy gozosos. Y la verdad es que, como le digo, así como ellos, conocí muchos pastores diferentes de Estados Unidos, de Miami, de Venezuela, de Brasil, de todos los países pasaban por mi casa. Bueno, lo que me he enterado es que usted ha sido un puente para otros. Bueno, ahora mismo predicó el apóstol Samuel y parece que también hay un interés ahí de llegar allá. Sí. Mire cómo es. Bueno, Dios nos prepara de diferentes formas, amados. A veces creemos que no es la voluntad de Dios porque lamentablemente a veces queremos nosotros
hacer las cosas que queremos. Amén. Pero Dios siempre va a actuar, no va a actuar conforme a nuestra lógica, porque Él se quiere glorificar en nosotros. Y toda esta escuela que, como nos cuenta el pastor, que pasó todo este tiempo, le fue enseñando. Y les quiero contar, bueno, el pastor sigue igual, no ha cambiado el pastor Sergio, no, sigue igual usted con el mismo sistema, que a veces yo no lo entiendo. Pero bueno, y uno pasa experiencia también. Pero uno siempre, pastor, yo creo que a pesar de todo lo que ha ido viviendo, su trayectoria, creo que uno siempre va aprendiendo algo nuevo también, ¿no? Bueno, y cómo es esa salida, porque después volver a Chile teniendo... Hay que pensarlo, ¿ah? Sí. Hay que pensarlo. Tengo todo, se me abrieron las puertas, estoy en un país extranjero, un país europeo que tiene muchas posibilidades, volver a Chile de nuevo, pero ¿cómo? ¿Cómo fue eso? O sea, yo lo entiendo que también se haya quebrantado y la haya pensado, yo creo que no fue fácil volver. Cuando el Señor pone el querer, ¿cierto? Como el hacer, por su buena voluntad, ¿sabes? No cuesta mucho. Ya. No cuesta mucho y cuando el Señor un día en oración, yo me acuerdo que tenía yo una casa muy grande, también tenía una casa de 4 plantas y nosotros teníamos, era un sótano también, donde teníamos nuestro equipo de música, nuestro proyector, donde invitaba hermanos, ¿cierto?, a cantar a ese lugar. Nosotros lo llamábamos el aposento bajo. Ya. El aposento bajo. Y ahí siempre un día, anda colocando nombre a la... sí, a la... el aposento bajo, estábamos ahí y clamábamos, orábamos, y un día el Señor, me acuerdo que orando, me dice: Señor, que me vuelva a Chile. Ya. Y yo dije: Señor, de verdad, de verdad. Claro, y como usted dice, uno cuesta porque uno está pegado, está acostumbrado a estar viajando. Uno recorrimos tanto y desde ahí, ¿sabe? Una bendición. Desde España, ir a Jerusalén 2 veces, a Israel, ¿cierto? Conocer el Mar Muerto, Jericó, porque conocer tantas cosas donde caminó el Señor y que de ahí es tan barato, ¿sabe? De ahí de España a Tel Aviv, a Israel, uno paga 300 euros, no son ni 300.000 pesos. Ida y vuelta. Mira. Y entonces hacía fácil. Y cuando hicimos esos viajes, nosotros hacíamos escalas grandes, de 30, 40 horas. ¿Sabes para qué hacíamos? Buscamos, y eso era más barata. Pero hacíamos la escala, hicimos escala, me acuerdo, en Grecia. ¿Amén? Y me fui a Atenas, a la Acrópolis. Imagínate esas cosas. Hacer escalas también en Estambul, para conocer, ¿cierto?, ahí las mezquitas, conocer las sinagogas, también el Bósforo, caminar, andar por el Bósforo donde están las iglesias, las 7 iglesias a las cuales el Señor le habló. Entonces, de todas esas cosas, dejar todo eso. También recorrer en auto, yo salía en auto de Madrid, de España, y me iba a Portugal, me iba a Francia, me iba a Roma. Iba a Roma, 2 veces fui a Roma, también una vez en vehículo. La verdad es que, claro, cuesta, pero, como le digo, si el Señor lo dijo, amén. Además, después también lo confirmó, pues. Bueno, hay que estar en el Señor. Claro. ¿No? Hay que estar ahí Claro. para entenderlo, entender que todo ayuda para bien en Dios. Después lo confirmó el Señor, recuerdo, por eso a mí, en estos días, cuando usted me dice: pastor, yo quiero que usted trabaje en el directorio, trabajando, visitando a los pastores, y entonces yo dije: wow, dije yo, esto es una bendición. No una bendición, a ver, yo hoy día, ¿cierto? Vivo bien, he aprendido a tener, como el apóstol Pablo, a tener abundancia y a tener escasez. Sí, claro. Yo soy siempre el mismo. ¿Amén? Pero yo cuando usted me dijo, me invitó, dije: el Señor me va a bendecir, porque yo lo hacía en España. Yo lo hacía, pero ahí yo tenía provisión para hacerlo. ¿Bien? Tenía vehículos. Yo no es por jactarme, pero mi esposa puede estar conectada. Nosotros en mi casa, afuera de mi casa, teníamos 5 vehículos afuera estacionados. Vehículos grandes, para de repente, había que ir de repente a visitar a una familia, a un pueblo, a levantar un pastor, íbamos todos. Después de no tener nada. Después de no tener nada, después de estar en la calle. Increíble. ¿Amén? Después de estar comiendo, mire, cosas que voy a contar. Una vez cuando está en la calle no tiene que comer. Y me acuerdo, usted ve a las pizzerías, de repente afuera la gente no se come toda la pizza, Sí. deja un pedacito, ¿sabes? Yo comía eso. Y no me avergüenzo de decirlo porque hay mucha gente que está en esta misma hora, está pasando la misma situación. Por eso nosotros, como iglesia, nosotros llamamos Casa de Oración Puerta a la Misericordia. Amén. Y tratamos siempre de estar ayudando, de estar bendiciendo al extranjero, por sobre todo. Entonces, como le digo, salí siempre a bendecir después a otros pastores, a bendecir a, no sé cómo, los contactos que el Señor hacía para llegar a un pastor que estaba desanimado, que no tenía fuerza ya para seguir. ¿Bien? Y llegábamos ahí nosotros y le levantábamos los brazos y le animábamos y le ayudábamos de como sea. Si había que hacer alguna construcción, lo hacíamos.
Esas cosas. Entonces, cuando usted me dice, quiero que trabaje en eso, entonces yo digo, wow, entonces Dios me va a empezar nuevamente a abrir las puertas, ¿cierto?, para poder hacerlo, porque no podemos ir con las manos vacías. Vamos de parte del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amén. Bueno, esa fue la intención. Bueno, quiero contarle que el pastor Sergio Martínez es uno de los directores del Desayuno Pastoral ahora. Y bueno, yo soy el presidente de la unidad pastoral, por gracia y misericordia de Dios. Contamos con un lindo directorio que estamos trabajando con toda humildad, donde queremos que el Señor sea el centro de país, no nosotros. El Señor sea el centro de país. Y como dice el pastor, le hice la invitación porque, bueno, uno busca dentro de todo en el Señor, ora, y Dios te coloca gente que puede tener ese cariño, ese amor. Y está el otro pastor también, que es Pedro Román. Entonces, son dos hombres que les gusta trabajar, les gusta bendecir, y bueno, vamos por más. Y como cuenta el pastor Sergio Martínez, yo lo conozco de años. Bueno, lo conozco cuando era jovencito, cuando llegó a la iglesia. Me acuerdo que yo iba a enseñar a la iglesia el discipulado y me decía, pastor, me gusta cantar. Yo le llevaba canciones, le entregaba los materiales. Increíble. Amén. Como que es profético lo que uno hace. Yo terminaba de predicar y le entregaba los materiales. Me pasó a mí también eso con el obispo Ana Balón. Yeah. Él terminaba sus prédicas y no sé por qué, yo ni lo conocía, ni habíamos conversado, bajaba y me entregaba a mí el material. Y era algo profético, y eso es como que él te estaba poniendo ¿cómo se llama esa carrera? La posta. Y te pasaba el bastón, claro, ese y seguir. Increíble, y eso a mí me sirvió mucho. Y yo doy gracias al Señor de verdad por verle y estar con usted hoy y que esté siendo parte del directorio, porque sé que usted es un hombre de bendición. A veces hemos conversado y como que no lo entiendo mucho, pero después lo trato de entender. Bueno, pero creo que los consejos también sirven, sí, pues, para que no pasen cosas que han pasado. Pero claro, qué lindo, pastor, cómo ha sido su escuela. Qué lindo cómo ha sido su escuela. Creo que esto va a servir para muchos pastores, para muchos hermanos nuevos. Hoy todos quieren un puesto, pero no podemos llegar y entrar al Señor así nomás. Tenemos que prepararnos, y qué mejor cuando Dios te va preparando, pastor. Y creo que tu escuela fue tremenda. Y usted, como dice, lo que hacía en España lo está haciendo acá, pues lo he visto. Y le pone nombre a las cosas, ¿no? ¿Cómo se llama el subterráneo allá? El aposento bajo. ¿Y el terreno ahora que tiene, cómo le puso? Tenemos, por misericordia de Dios, tenemos una parcelita, se llama el Monte Moriado. El Monte Moriado. El Monte Moriado es un lugar de sacrificio, pero también un lugar de provisión. Claro, a todos le anda poniendo nombre. Bueno, todavía no volvamos a Chile, volvamos atrás de nuevo. ¿Cómo fue ese? Me interesa eso, porque es difícil de verdad, como contaba el pastor Marcos Zárate, dejar un lugar, claro, donde tú ya hiciste terreno, estableciste, y que Dios te diga es tiempo de volver. Como usted dice, no fue difícil, tampoco fue fácil, pero ¿cómo salió ahí? ¿Cómo fue todo? Bueno, como digo, siento la voz de Dios que me dice que es tiempo de volvernos a Chile, y dije amén, amén. Pero dije yo gané dinero, ganaba mucho dinero, pero yo lo dejaba todo invertido en la iglesia. Amén. Quedémonos ahí. Ya, me gustó eso, invertir en la iglesia, porque a muchos les cuesta. Bien, está interesante el tema, oiga, ¿qué le parece? Somos del Desayuno Pastoral Interdenominacional, estamos ahí en Erasmo Escala 2440 Santiago Centro. Pastor, vaya con toda confianza, hay estacionamiento, un recinto privado, va a ser bien atendido, va a disfrutar la unidad. Hemos tenido unas reuniones preciosas, este lunes fue tremendo, ahí donde nos ministró nuestro capellán Carlos Garrido, fue tremendo. Bueno, después vamos a seguir hablando un poquito más. Vamos a una pausa musical y volvemos. ¿Qué le parece? Bendiciones. Por el valle del dolor, y aquí estoy firme en ti. He sufrido los golpes del viento en tempestad hasta morir. En mi barca vas solo tú, y el silencio como testigo.
No he dejado de mirarte a ti. ¿A dónde vas? Yo voy contigo. No, no estoy solo. Tú caminas conmigo. Tú caminas conmigo. No, no estoy solo. Tu poder me sostiene. Sé que nunca me dejarás. He sufrido los golpes del viento, en tempestad hasta morir. En mi barca vas solo tú y el silencio como testigo. No he dejado de mirarte a ti. ¿A dónde vas? Yo voy contigo. Oh, no, no estoy solo. Tú caminas conmigo. Tú caminas conmigo. No, no estoy solo. Tu poder me sostiene. Tu poder me levanta. No, no estoy solo. Tú caminas conmigo. Tú caminas conmigo. No, no estoy solo. Tu poder me sostiene. Sé que nunca me dejarás. David Ormachea responde en forma directa a las dudas de nuestros televidentes. De Regreso al Hogar es un programa para la familia, de principios y valores bíblicos. Estreno miércoles 22 horas por el 15.1 y enlacebpb.cl. No te lo pierdas. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, presentamos Día a Día. Lunes, Mujeres Vigilantes. Martes, Capellanes Evangélicos. Miércoles, Desayuno Pastoral. Jueves, Plataforma Evangélica Nacional. Recuerda, desde las 10 de la mañana por el 15.1 y enlacebpb.cl. Tiempo de Oración, un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, por el 15.1 y en redes sociales, @enlacebpb. Disfruta de nuestra programación. Tiempo de Oración, Club 700, Día a Día, Vida Dura, Himnos, Academia de la Biblia, Íntimo, Vive Más, Radio TV, por el 15.1, Enlace BPB. Bien, estamos de vuelta, agradecidos del Señor por este tiempo. Gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y bueno, siempre Dios tiene algo bueno para con nosotros. Estamos acá conversando con nuestro pastor Sergio Martínez, un hombre que ha estado en la escuela del Señor, un hombre que quizá es desconocido para muchos, pero que está ahí en el ojo de Dios. Amén. Porque es un hombre que dentro de todo, como usted le ve, de todo lo que ha vivido y pasado, cualquiera quisiera tener esta experiencia, viajar por el mundo, conocer países, pero la humildad que él tiene es la que le ha permitido quizás también estar en el anonimato. Como yo digo, a veces estar siendo público a veces es complicado, ¿no? Pero es un hombre de Dios que estamos trabajando juntos. Amén. Incluso, bueno, ahí él seguro va a contar, pero que Dios le ha preparado y hoy está en su lindo ministerio. Quiero ir antes de otras consultas, pastor, ir ya cómo sale de Chile y cómo comienza acá el ministerio después de tener todo y no tener nada. Amén. Amén. Bueno, como les digo, si está en el propósito de Dios, Dios va a ir, ¿cierto? Va a ir ayudándonos en el camino. Yo voy
digo voy a salir, me voy a venir, le digo al Señor, pero mire, yo todo lo que yo he ganado lo invertí en la iglesia. Usted sabe que nunca invertí aquí, porque yo no pensé nunca volver a Chile. Estábamos tan bien allá, teníamos todo, trabajando en la iglesia, trabajando para el reino, no solamente para la iglesia local, sino para el reino de Dios, porque yo ayudaba a muchos pastores, muchas iglesias. Entonces, pero el Señor me dijo, no, que me volviera. Bueno, el Señor me lo confirmó, me voy a una iglesia por ahí en la cordillera, en la montaña, con unos pastores venezolanos, y el Señor me entregó una palabra, mire, el endemoniado gadareno, ¿amén? Dice, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué palabra, cierto? ¿Qué tiene que ver que yo me vuelva? Pero leyéndola, ¿cierto? Trato de entenderla, pero me voy a una iglesia a 80 kilómetros de Madrid, a la montaña, y una pastora está predicando y me dice, hermano Sergio, me dice, así dice el Señor, vuélvase a su tierra y cuéntele cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. Y eso sabe, ahí mismo está en la historia del Gadareno, cuando el Gadareno que en un momento le dijo, quiero ir con usted, ¿cierto? Le dice al Señor, y le dice, no, quédate y cuenta cuántas maravillas yo he hecho contigo. Entonces, claro, ya con eso me pasé el verano, trabajé, junté el dinero, ¿cierto?, del verano, y me vine para acá, dije, ya con esto voy a hacer algo, voy a hacer un negocio. Lo increíble fue que cuando yo llego aquí a Chile, el Señor me dice que no trabajé. ¿Y cómo no voy a trabajar? No, que no trabaje, que no me meta ninguna empresa a trabajar. Y empecé a gastarme el dinero que traía. Me fui a hacer misericordia. Me iba ahí al Hogar de Cristo, en la mañana, los domingos, iba a darle desayuno a la gente de las calles, y de repente había gente que no tenía donde dormir, me lo llevaba para la casa. Gracias tengo a mi señora, a mi madre, ¿cierto? Que me han entendido, ¿cierto? El ministerio, mi locura. Y tenía 5 o 6 personas ahí, ¿cierto? Que les ministraba, lo levantaba a las 7 de la mañana, cantando y le enseñaba. Toda esa gente, ¿sabe lo que después hacía yo? Le decía, mira, aquí tengo cositas para vender, y lo llevaba a la feria. Me juntaban el dinero y decía, ¿tú de dónde eres? Bueno, eran de Temuco, eran de La Serena. Entonces los mandaba de vuelta. Los mandaba de vuelta a sus casas. ¿Y qué están haciendo aquí? Entonces seguí trabajando hasta que un día me quedé sin dinero. Me quedé sin dinero y ahí llegaron a la puerta a buscarme, a ofrecerme un trabajo. Me voy a trabajar y hoy ya llevo varios años en la universidad donde el Señor me permite esto. Pero más que trabajo yo lo veo más afuera. Claro, ¿por qué? Porque claro, el trabajo es un lugar que el Señor me puso, que me permite, ¿cierto?, tener tiempo libre. Antes de salir de España, yo le digo ya a los pastores, hermanos, yo me voy, y por ahí un pastor, un ministerio que al final conocí, me dice, pero usted no se puede ir así. ¿Por qué? No, usted tiene que irse, aquí tenemos que ungirlo pastor. Y no, yo no necesito, yo todo lo que he hecho, lo he hecho para el Señor. Yo en todas partes me dicen pastor, en todas partes me dicen pastores. No necesito. Me dijo, no, usted no se va a ir. Yo le dije, bueno, mire, y le pedí al Señor, lo que cada pastor yo creo que tiene que hacer, pedirle señal, confirmación. Si no es verdad, si es real que usted va a estar conmigo, entonces yo le digo, mire, si va a ser así, que me unjan en Jerusalén. O sea, cualquiera no tiene, ¿cierto? Que sea en Jerusalén. Ya, pues sabe que se dieron las cosas y nos fuimos con un pastor que el otro día el apóstol Samuel Osandón me preguntaba, porque después ellos vinieron para acá. A los 3 años de yo estar aquí, ellos vinieron. Y tuvimos un contacto lindo ahí con ellos. Y resulta que yo dije, que sea Jerusalén. Ya, pues se dieron las cosas, nos fuimos a Jerusalén. Estando en Jerusalén, todos los pastores que llegaban, pasaban por mi casa, cuando les preguntaban dónde se siente más la presencia de Dios, en Jerusalén o en Israel, y todos decían lo mismo, en la tumba de los profetas. La tumba de los profetas es un lugar que está en el Monte de los Olivos, frente a los muros, frente a la Puerta de la Misericordia, pero que nadie va. ¿Por qué? Porque a los profetas, recuerde que en Jerusalén no los querían, ¿vale? Porque el profeta estaba diciendo siempre la verdad, arrepiéntete, ¿cierto? Cámbiate, así no te vayas a la cautividad. Entonces, claro, hoy los profetas, ese lugar, la tumba de los profetas, hay 46 profetas ahí enterrados, y todos decían, ese lugar. Entonces, cuando estamos en Jerusalén, la primera vez yo no la conocí, pero después cuando escuchaba a los pastores, fui a ver la tumba de los profetas y yo dije, ya, si es de Dios, le dije, segunda más. Así como Gedeón también pidió 2 veces, pidió confirmación. Entonces me dice, yo le digo al pastor, si es de Dios, que sea la tumba de los profetas. Y sabe que se dio todo para estar y hacer la ceremonia. Yo en mi WhatsApp, ahí tengo yo la foto, estoy ahí en la tumba de los profetas. Ahí me están ungiendo. Ahí lo reconocen. Ahí, claro. Entonces ya me vengo para acá, llegué aquí a Chile, empecé a ayudar a algunos pastores, porque donde yo vivo, usted conoce, ¿sabe? En un lugar muy pequeño hay 26 iglesias. Wow. Entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer una iglesia? Entonces empecé a apoyar. Volví a la iglesia donde lo conocí a usted,
a trabajar ahí con los niños, con los jóvenes, fuimos creciendo, todo. Y después de ahí pues, fui a trabajar a otra iglesia y después, a los 3 años, vienen los pastores de España, los que me ungieron, también los que me animaron para eso. Y llegaron y sin hablar nada, porque sabe que yo cuando me vine a Chile, y es lo que a mí me permitió ser libre de esto, yo me saqué el chip. Yo dije, yo ahora estoy en Chile. Lo de España ya pasó ya, entonces no me quedé con ni un... Se quedó pegado ya. No me quedé pegado. Me vine, yo estoy aquí ahora, yo aquí voy a trabajar aquí para el Señor en mi tierra. Entonces empecé a trabajar y de repente, a los 3 años, llaman a mi señora. Dice, Loida, le dice el pastor de España. Dice, Loida, queremos ir a Chile. ¿Y a qué? No sabemos todavía. Ahora el ministerio profético. Queremos ir, queremos estar cerca de ustedes. Así que arriéndenos por ahí un lugar. ¿Cuántos días van a venir? 4 días. 4 días. Ya, listo. Y vinieron, pues, le buscamos un lugar donde quedarse, estuvieron cerca y ellos llegaron de parte de Dios a decirme aquí. ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? ¿Qué cosa? Tú tienes que abrir una iglesia. O sea, vinieron directo a... Venían directo, claro. Yo le dije, pero es que, ¿sabe qué? Y les contaba, porque aquí hay 26 iglesias. La excusa. Claro. Entonces me dijeron, no, porque tú tienes que abrir una casa de oración. ¿Entiendes? Bueno, ¿sabes? Esos 4 días fue muy lindo porque nos permitió, miren, 4 días, yo creo que eso no lo hace ni cualquiera, ni aunque hubiera habido una programación. Claro. No había nada programado, pero, ¿sabes? Fuimos a orar a la Moneda. Estuvimos en la Moneda, estuvimos en la capilla de la Moneda, hablamos con los que estaban ahí a cargo del asunto religioso de la Moneda. Fuimos a orar a Valparaíso en el Congreso. También estuvimos en Cuprén. En Cuprén justo un día 19 de marzo, habían una reunión y habían 171 pastores. Ese día, 171 pastores, y el pastor, ¿cierto?, le dio la oportunidad para que el español hablara. Y sabe que ahí se produjo algo bonito porque el español cuando habló, dijo, yo vengo de España, dijo, a pedir perdón, dijo, por los españoles que le hicimos daño al pueblo chileno. Así, o sea, fue una cuestión. Y ahí donde conocimos al apóstol Samuel Osandón, donde en un momento ellos se abrazaron y empezaron a hacer un movimiento profético. Amén. Y la verdad, y por eso es que no sé, cuando me vio el apóstol, se acordó y me dijo, quiero el contacto de ellos, porque lo había perdido. Así que yo creo que en estos días están hablando, pero me vine a Chile, como les digo, y después oramos, empezamos a trabajar en la Casa de Oración Puerta de la Misericordia, donde empezamos bien y luego vino la pandemia. Lo difícil, vino la pandemia, el estallido social, pero y empezamos a trabajar por las redes sociales. Y la verdad es que por las redes sociales usted me ha visto que el Señor, cierto, nos respalda. Lo he querido dejar, pero el Señor me dice, no, lo que yo abrí, lo que yo le di vida, yo no le puedo quitarle. ¿Y hoy? ¿En qué está? ¿Y hoy? ¿Qué está haciendo? ¿Está con iglesia? Sí, pues. Bueno, usted conoce, yo después, cierto, de un buen tiempo, buscando, cierto, a alguien que me diera cobertura, yo conocí nuevamente, un día lo presentaba, ¿se acuerda? Cuando un pastor lo llevó para que, mire, para que nos conociera. Era un pastor de España, dijo, quiere que lo conozca, y cuando los conocimos, usted, pues si yo lo conozco de cachorrito, cuando yo recién estaba empezando. Sí. Así que mire cómo ven las cosas cuando uno bendice, como usted decía, cuando usted me entregaba, ¿cierto? Los materiales y todo eso a mí me servía. Amén. Y yo doy gracias al Señor, ¿cierto? Por esa vuelta, ¿cierto? Que el Señor nos hace dar y volver, ¿cierto? Yo creo que estamos en el lugar donde el Señor quiere que estemos. Amén. Bien. Aquí está la historia. Qué linda historia, ¿eh? Es como para escribir un libro ahí con nuestro pastor. Y hay mucho más. Yo lo estoy apurando porque el tiempo es oro. Pero en otra ocasión le vamos a tener para dar la conclusión de todo lo que él ha vivido, porque hay muchas cosas más. Les cuento que si hablamos de locura en Cristo, aquí tenemos un loco. Un loco que no todos lo entienden. Por ahí de repente se le da una locura más allá, pero lo hacemos volver. Pero siempre está en este mover de hacer cosas. Se mete en cosas que ahí digo, ¿para qué tiene que meterse si tiene su iglesia? Pero bueno, es la locura de él, así ha sido, Dios lo está respaldando. Lo importante es que ahí estamos también orando por él, lo estamos apoyando. Él tiene la humildad de que también yo de repente le digo algo, a lo mejor le molesta, pero le gusta a él, le gusta porque sabe él también que yo le tengo un gran cariño. Bien, amados pastores, somos del Desayuno Pastoral Interdenominacional. Queremos hacerte la cariñosa invitación
Todos los lunes nos reunimos en Erasmus Escala 2440 Santiago Centro. Hemos tenido un mover de Dios tremendo. Está creciendo el lugar. Hay muchos pastores que llegan con el ánimo, se van felices porque nos vamos ministrados. Hemos tenido palabra del Señor. ¡Wow! Está pasando algo en el desayuno pastoral. Y ya se nos viene también el aniversario. El 28 de agosto vamos a tener un lindo tiempo ahí, pastores, donde vamos a compartir una rica torta, vamos a hacer algo bonito, vamos a tener unos cantantes invitados, tenemos una excelencia de invitados en la palabra, no les vamos a decir, no, una excelencia en el mensaje, un pastor que nos va a visitar ahí, ya está todo listo, estamos trabajando, queremos hacer amistad, queremos hacer unidad, creo que la unidad nace del corazón del Señor y queremos alegrar el corazón del Señor, ahí sí que ahí nos sacamos la jineta, apóstol, pastor, maestro, profeta, somos uno y lo único que queremos con el directorio que hoy está es que el nombre de Jesús sea el centro de ese lugar y su nombre sea exaltado. Así que no te olvides, Erasmus Escala 2440. Invitarte también para que estés viendo este canal, enlace 15.1 BPB, bendecidos para bendecir. ¿Quieres bendecir a tu iglesia? Recomienda este canal 15.1 porque ha tenido muchos cambios, donde el Señor es el centro de este canal y creo que hace bien para este tiempo en que estamos siendo invadidos con muchas comedias turcas, programas que no bendicen en nada, así que te invito, pastor, hermano, tú, recomienda este canal 15.1 BPB porque será de bendición para ti y para la iglesia en Chile. Amado pastor, no puede haber una conversación, el tiempo de oración que hemos tenido, si no hay también una reflexión bíblica. Amén. ¿Tiene algo que nos pueda compartir? Amén, pues. Bueno, y relacionado, ¿cierto?, con todo lo que hemos hablado. Un día el Señor le dice a Abraham, le dice, ahí en el Génesis capítulo 12, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Amén. Y muchas veces, ¿cierto?, nos movemos y él se movió sin ver, ¿cierto?, dónde iba. Amén, pero confiado en que la palabra, ¿cierto?, venía del Señor. Y así mismo, aunque yo no me moví, ¿cierto?, en un principio, porque yo, como digo, yo fui a trabajar, amén, pero yo llevaba, ¿cierto?, el deseo de donde estaba. Iba con su idea, pero... Iba a servir al Señor, claro. Exacto. Entonces Dios, ¿cierto?, a veces, aunque nosotros no escuchemos la voz de Dios, Él nos mueve igual. Y a veces no lo escuchamos, ¿por qué? Porque nosotros no estamos, ¿cierto?, pendientes, aunque andamos en otras cosas, ¿amén? Pero qué bonito, ¿cierto?, saber de que Abraham obedeció y cuando obedeció, el Señor le dio la tierra, ¿cierto? El Señor, ¿cierto?, le fue bendiciendo, no solamente a él, porque él le dijo, te bendeciré a tus hijos, te haré una nación grande, amén, y dice, aquel que te bendijere, yo le voy a bendecir, y todo aquel que te maldijere, yo le voy a maldecir, ¿sabe? Y pudimos ver, ¿cierto?, cómo desde ese día, ¿cierto?, Abraham empezó a obedecer hasta, ¿cierto?, yo digo, el momento donde más tocó el corazón de Dios, y donde Dios nos habla, ¿cierto?, después a través de nuestro Señor Jesucristo, es cuando el Señor le dice ahora, ¿cierto?, siguió probándole, le dijo después que tenía todo, le dijo ahora, sacrifícame a tu hijo, wow, a tu único hijo, amén, en el monte que yo te diré, amén, y sale, ¿cierto?, Abraham ahí, ¿cierto?, con su hijo Isaac, lleva dos siervos también, a buscar el monte en el cual tenía que sacrificar a su hijo, amén, y cuando llega al monte, el Señor le dije, este es el monte. ¿Ah? ¿Y sabe cuál es el monte, no? El monte Moriah, donde hoy está, ¿cierto?, Jerusalén, donde un día ahí el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y sabe que el Señor, cuando llegó Abraham a la falda, ¿cierto?, de ese monte, Abraham le dice, quédense ustedes, le dice a los siervos, yo voy con el niño. Tomó la leña, tomó el cuchillo y dijo, vamos a ir. Vamos, dijo, y volveremos. Amén. Eso es tremendo, porque ahí está demostrando la fe, aunque el Señor le dijo, sacrifícamelo, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que iba a ir y que iba a volver, porque le dijo, iremos y volveremos. Cuando llegó al monte, preparó, ¿cierto?, ahí la enramada, preparó, ¿cierto?, el altar, puso a su hijo y todos sabemos, ¿cierto?, la historia, iba a enterrar su cuchillo y el Señor le dijo, no lo hagas porque sé que me temes. Amén. Amén. Entonces ahí mientras sacaba a su hijo, ¿cierto?, lo desataba, miró hacia atrás y había ahí un cordero para el sacrificio. Amén. Por eso que ese monte, el monte Moriah, ¿cierto?, un lugar que nosotros tenemos ahora ahí, en la ruta 68, la ruta norte-sur, tenemos un lugar que se llama el monte Moriah, un lugar de sacrificio. ¿Por qué? Porque hemos tenido que trabajar.
acostado, ¿cierto? Lo compramos y tuvimos más de un año que no lo entregaban, pero ya lo tenemos. Amén. Un lugar de sacrificio, pero también un lugar de provisión. Hemos visto cómo Dios lo ha provisto. Qué lindo, pastor, lo que dice. Y todo comienza con Abraham, por lo que usted decía, escuchando la voz de Dios, y obedeciendo. Amén. Obedeciendo y pagando el precio. Oír a Dios, obedecer a Dios y pagar el precio. Mire lo que le pidió Dios a Abraham, su hijo. ¿Qué te está pidiendo el Señor, siervo, sierva de Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios, hermano? A lo mejor hay algo que te impide recibir toda esta bendición que recibió Abraham, ¿no es cierto? Dice que estamos en tiempo hoy, la palabra, en que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Y dice la palabra que viene la abundancia. ¿Qué está impidiendo que reciba la abundancia de Dios? A lo mejor tienes que sacrificar algo. No te estoy hablando que lleve a tu hijo, a tu hija, no. Pero a lo mejor hay algo que te ata y que te impide dar ese paso de fe. A lo mejor hay algo que te impide y que tienes que sacrificar. A lo mejor tu trabajo, a lo mejor tu ambición de algo, a lo mejor tu vista está puesta en otro, a lo mejor tienes que sacrificar el afán que tienes por algo que a lo mejor eso te está impidiendo a las cosas de Dios. ¿Qué te impide? Y qué interesante es lo que dice usted, pastor. Amén. Si no hay un sacrificio, si no hay una entrega total a Dios, vamos a vivir al 3 y al 4 con Dios. Amén. Y yo doy gracias al Señor por tenerle el día de hoy, porque creo que usted es un ejemplo de renuncia. Yo sé que usted da todo. Sé que un hombre que bendice. Con mi esposa conversamos cómo bendice el pastor Sergio. Él decía, no tengo mejor riqueza, no tengo para desparramar, pero tengo para dar. Y cuando uno da, recibe. Y eso es lo que no entendemos. Hoy queremos recibir para dar. No, hay que dar para recibir. Por eso es importante, amado, a los nuevos hombres y mujeres que quieren ser instrumentos en las manos de Dios, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y ese precio es tan fácil de pagarlo porque lo único que quiere Dios es que nos pongamos en sus manos. Qué lindo, amado, con lo que usted toca. Y bueno, no solamente Abraham fue bendecido por eso. Amén. Recuerde que el Señor Dios bendijo después de Abraham, bendijo a su hijo Isaac y después a su hijo a Jacob. Amén. Y así, porque el Señor le dijo, yo te bendeciré a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Le dio, cierto, la bendición. Entonces, cuando nosotros trabajamos, cierto, cuando nosotros servimos, tenemos a nuestros hijos viéndonos y el día de mañana ellos también. Amén. Tienen que tomar la posta, ¿no? Yo me acuerdo cuando le dije a usted, cuando entramos a trabajar juntos, le dije, aquí van a empezar cosas sobre su vida. Me acuerdo, va a estar en un lugar, van a llegar sus hijos. Hoy me da gozo de ver a Keno yendo a la iglesia, a su hija bien comprometida, a la familia en general. Toda la familia. Y viene todo, es lo que yo le digo a mi hijo, toma la obediencia en Dios. Sí, vamos a dar contra todo, pero cuando Dios ya te puso en la mira, no escapas. Amén. Y como usted a lo mejor en un momento se encontró a lo mejor solo, nada, usted me dijo quedó sin dinero, sin nada, pero lo bueno es que el dinero no se lo farrió en tomar, en beber, en irse de viaje, sino lo invirtió en el reino. A lo mejor nadie lo entendió, ¿cómo? Mira, Sergio, quedaste sin dinero, ¿ahora qué vamos a hacer? Claro. Pero lo que almacenamos arriba se multiplica. Sí. ¿Qué le podría decir usted a su esposa? A ver, vamos, que nos está viendo ahí la pastora Alnoida, ¿qué le puede decir usted? Está viendo. Está viendo. Dígale algo, aprovecha ahora, enamórela ahí, ¿no? No, ella sabe, nosotros somos uno y la verdad, gracias, porque igual de repente son pacientes con uno. El otro día un pastor, ¿cierto?, decía que muchas veces tenemos que obedecer, o sea, oír a la mujer, porque... Si quiere oír la voz de Dios, escucha a tu esposa. Después nos equivocamos y después la mujer nos dice, te lo dije. Te lo dije. ¿A cuánto Dios nos ha dicho? Te lo dije. Amén. Entonces, claro, yo honro al Señor, ¿cierto? Por la... Yo creo que hoy lo que somos es por ella y porque ella es de una familia de allá de Valdivia, de un pastor muy conocido que oraba mucho por ella. Amén. Entonces, pastor David Bertín, conocido en el sur, donde entregó, ¿cierto?, ahí su vida al servicio del Evangelio. Qué lindo. Y él oraba porque mi señora no conoció a su papá, vivía, ¿cierto?, ahí. Su mamá se vino a trabajar aquí a Santiago, lo dejó ahí con unos parientes y entonces, como el pastor sabía, ya, ellos necesitan oración. Amén. Ella y su hermano necesitaban más oración que todos los demás. Y yo, cuando siempre digo yo soy hoy
soy por esa oración. La oración de ese pastor me hizo a mí, porque yo, como digo, a los 17 años conocí al Señor, Amén. pero yo no tengo para atrás, yo me alegro cuando los pastores dicen, yo nací ahí debajo de En las la cuna, sillas, claro. pero yo no nací así, y Dios tuvo que trabajar en mi vida, y recién a los 30 años vine a... Como dicen los pentecostales, Dios me sacó de Egipto. Amén. Dios me sacó de Egipto. Bueno, pastor, qué lindas palabras para su esposa. Bueno, no somos nada sin ella. Amén. Y de verdad, pastor, como dijo alguien en el desayuno pastoral, y le voy a decir a mi hermano Gamaliel y a todos los que son casados acá, si quiere oír la voz de Dios, escucha a tu esposa. Amén. Si quiere oír la voz, escucha a tu esposa. Bueno, concluyamos el tema. En breve nos quedan unos Amén. minutitos. Amén. Concluyamos el tema. Bueno, en el monte Moriah, como les decía, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, hoy, ¿cierto?, es Jerusalén, donde un día, ¿cierto?, ese cordero, amén, Abraham tuvo provisión para hacer el sacrificio, pero cuando Cristo llegó ahí como un cordero, ¿cierto?, ahí entregó su vida por cada uno de nosotros, el Padre no pudo, tuvo que taparse los oídos, Claro. al clamor de su hijo, que decía ahí, ¿cierto?, ¿por qué me ha desamparado? Amén. Amén. Ahí no hubo provisión, pero la provisión era para nosotros. Porque por la muerte, ¿cierto?, por el sacrificio que hizo Él, hoy nosotros podemos estar aquí, hoy nosotros podemos alcanzar, ¿cierto?, la vida eterna. Amén, Amén. amados, que Dios les bendiga. Bien, vamos a orar. Ahí estamos, ahí saliendo en la pantalla, diciéndole a nuestros pastores, vamos, que se puede, no se desanimen, es bueno el desierto, es bueno la escuela de Dios y nunca vamos a terminar de aprender. Amén. Pastor, aprovechemos de orar por esos pastores que están ahí en la lucha, en la batalla y se están preguntando, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Mira la pandemia, cómo me dejó, perdí mi iglesia. Yo sé que muchos quedaron ahí medio en el camino, pero oremos por ello, oremos. Hagamos una oración para todos aquellos que están en la escuela de Dios, en el desierto. Hagamos una oración por ellos para que salgan en victoria. Una oración breve ya que nos quedan poquitos minutos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias en esta mañana. Amén. Padre mío, lo que ha salido, ¿cierto?, de mi boca es lo que usted ha hecho, Señor, con mi vida. Sí, sé que Señor. también está trabajando, Señor, ahí con otros siervos, Señor, con otras familias. Por eso cada día lunes estamos ahí orando, ¿cierto?, clamando, intercediendo por las familias pastorales, Sí, para Señor. que usted, Señor, abra la ventana de los cielos y derrame bendiciones Así es. sobreabunde, Señor, en cada hogar, en Manifiesta cada tu iglesia. presencia, Padre mío, oramos, Señor. Señor, por las necesidades que puedan haber. Padre mío, en estos tiempos que son difíciles. Sabemos, Señor, sabemos que si nosotros confiamos en Aleluya. usted, si aprendemos a esperar en usted, Padre mío, alcanzaremos, Señor, todas esas bendiciones. Padre mío, oramos, Señor, por el pastor que tiene mucho, amén, que tiene mucha gente. Oramos por aquel, ¿cierto?, que a lo mejor tiene un par de personas, pero que usted, Señor, le ha dado la gracia, Señor, para mantenerlo. Padre mío, oramos, Señor, por aquellos líderes, Señor, que están alrededor de Sí, esos pastores, Señor. oh Dios, para que usted, Señor, le ponga el amor, el cariño, oh Dios, Padre mío, la obediencia, Señor, para que juntos, Señor, seguir Necesitamos trabajando, tu Señor, en esta presencia, obra, Padre. que no es nuestra obra, Señor, que trabajar, Señor, cuidar estas ovejas, que no son nuestras ovejas, Señor, son sus ovejas, Señor, Aleluya. solamente somos administradores, Señor, Padre mío, que lo podamos, Señor, entender en este día y en este tiempo, Señor, podamos trabajar para su reino. Se lo pedimos y le damos gracias por todo esto en el nombre Señor. poderoso de Jesús. Amén. Te y amén. bendecimos, hombre de Dios, mujer Señor. de Dios, te bendecimos. Cada día vamos caminando. Hay una canción que dice, caminando por la senda voy. Amén. Caminando por la senda voy. ¿Cómo es? De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. El enemigo, ¿eh? El enemigo ya vencido está. Así es, el enemigo ya está vencido. No puede contigo, porque contigo está el vencedor. Amén. Bien, te queremos dejar invitado a nuestro desayuno pastoral interdenominacional. Éramos Escala 2440, Santiago Centro. Pastor, si tú no has asistido aún al desayuno los días lunes, asiste, te vas a ir bendecido. Es un oasis de bendición, Amén. dicen todos los pastores. El desayuno pastoral interdenominacional es un oasis de bendición. Así que te esperamos. Éramos Escala 2440 Santiago Centro. Hay estacionamiento a un lugar privado grande donde puedes dejar tu vehículo. Saludamos a nuestro hermano Raúl, Raúl Arriagada. Saludamos a nuestro hermano Raúl Rivero Arriagada, ¿no es cierto? A Amén. nuestra hermana Isabel, a nuestro pastor Marco Fuente, a todos los pastores del desayuno pastoral. Así que, bien, nos despedimos. Amén.
Bendiciones, Amén, pastor. Dios les Bendiciones. bendiga y nos encontramos en un próximo programa. Amén. Y esto no termina aquí. Vienen nuestras hermanas a compartir también con nosotros. Que Dios bendiga el programa porque continúa y no termina aquí. Amén. Bendiciones. Bendiciones, amado.